Buenas y lectoras noches, lectores trotamundos, bienvenidos a un video más de la sección Herencia Ancestral, leyendas, mitos y relatos paranormales. Hoy sábado 15 de febrero de 2025, continuamos con la ruta de leyendas de Nayarit, un estado mexicano en donde también se tiene la creencia de que los muertos nos visitan y además conservan un aroma. ¿Ustedes qué opinan? Por último, escucha la historia de una mujer con una vida un tanto escandalosa. Tal vez actualmente no sea tan recordada. Sin embargo, fue un personaje muy conocido en México, convertido en leyenda. Comencemos. El olor de los fantasmas. La gente que habita en el estado de Nayarit tiene la fuerte creencia de que los fantasmas, es decir, formas etéreas que en algún tiempo tuvieron vida, emiten un olor característico. No es extraño que las personas en diversos estados crean que somos acompañados por seres que vivieron y por alguna razón se quedan anclados en este mundo sin un cuerpo físico, pero en pocos lugares creen fervientemente que estos entes despiden un olor. De hecho, consideran que el percibir un olor fuera de lo normal y sin causa aparente es prueba inequívoca de que hay un fantasma cerca. Además, consideran que los muertos, cuando tienen la oportunidad de visitar a los vivos, lo hacen despidiendo el olor que los caracterizaba en vida. Este es el caso de doña Jacinta, una señora muy entrada en años que vive en la bella ciudad de Tepic. Sus hermosos ojos trigueños han tenido que llorar la muerte de muchos de sus familiares, incluyendo padres, hermanos e hijos. Ella afirma que de repente, estando sentada en su silla mecedora, se acuerda fuertemente de uno de los que se adelantaron y como por arte de magia percibe el olor que la persona despedía en vida. Los curanderos de la región han inculcado la creencia de que los muertos regresan de cuando en cuando a ver a sus vivos, porque les gusta recordar lo que fueron en vida. Siempre que lo hacen, despiden su característico olor. Ahora bien, si por alguna razón en casa se percibe un aroma que nadie identifica y no hay causa que la origina, se considera que un fantasma que nada tiene que ver con la historia familiar se encuentra cerca. Es probable que necesite una luz para que continúe con su camino. Para ello, las veladoras son indispensables y se las puede llevar a cualquier iglesia. En el estado de Nayarit abundan estas singulares creencias. Es por eso que se considera un lugar muy tradicional. Chuy el Albañil. Uno de los panteones más tradicionales del estado de Nayarit es el que se encuentra muy cerca del famoso arroyo de Atotonilco, en el poblado de Ahuacatlán. Este lugar lúgubre posee, además del ambiente, un aspecto auténtico, porque ahí se encuentran lápidas de carácter histórico. Ha sido constantemente ampliado y la primera sección es la que se ubica hacia el sur, cerca del antiguo Salto del Agua. De ahí se creó la segunda sección, hacia el norte, y después se extendió de nueva cuenta hacia el norte. En los últimos lustros ampliaron su cobertura hacia el poniente. A pesar de su crecimiento, las leyendas que se tejen en torno a este lugar sagrado se pueden contar de a montones. Sin embargo, una de tantas que corren de boca en boca es la que contó hace tiempo don Manuel, un hombre que radicaba por la calle Abasolo, en la que relata que un conocido albañil de la localidad, al que se le conocía como Chuy, fue requerido por don Carlos Espinosa para realizar un trabajo,
para él muy importante, que consistía en terminar un monumento familiar en el panteón, con la súplica de que el trabajo debería estar acabado el día que le indicara. Chuy aceptó el compromiso e inició su labor dentro del cementerio, siendo más laboriosa la faena de lo que pensaba. Se acercaba el plazo y el albañil estaba nervioso por saber que no era posible terminar el trabajo que le habían encomendado. Solo faltaba un día, y al ir por un andador, al recoger un material, dicen que escuchó ruidos extraños. Volteó para ver si había alguna persona, pero al sentirse solo, se le enchinó la piel y siguió escuchando un trac, trac. Las piernas ya no le respondían a Chuy. Quería correr, pero no podía, porque sentía como si tuviera bloques de piedra en las extremidades. No pudo gritar. La voz no le salía y sintió que los pelos se le pararon como un resplandor. Volteó hacia atrás, en dirección al cerro de Atotonilco, y su sorpresa fue cuando vio un esqueleto que lo seguía moviendo las mandíbulas, que sonaban al juntársele los dientes. A punto estaba del desmayo, cuando clarito escuchó una voz que le decía: «Compadécete de mis penas, que me atormentan en el purgatorio. Tengo muchos años vagando. Pide a mi abuelo, padre de tu abuelo, que de los 12,000 pesos en plata que están al pie de la alacena, a media vara de profundidad, te dé 100 para que te quedes una parte y con la otra me mandes a hacer 3 misas. Yo te recompensaré con el alivio de tu susto. Si no cumples con mi encargo, no sanarás». El pobre hombre no supo qué hacer. Al ver al esqueleto caminando y meneando las mandíbulas, con voz de ultratumba que se dirigía a él, pensó que iba a caer privado, pero sintió que una fuerza sobrenatural lo sostenía y de pronto pudo moverse y salir despavorido, sintiendo tras de él al esqueleto que parecía lo correteaba. Llegó a la puerta del cementerio y antes de cruzarla, juró que no volvería a poner un pie en ese lugar. Después, cuando reflexionó en casa, se dio cuenta de que en la tumba donde estaba trabajando había dejado toda su herramienta. Sin más opción, al día siguiente volvió haciéndose acompañar de un amigo. El albañil platicó a su compañero lo que le había ocurrido el día anterior, y los dos estuvieron trabajando, volteando para todos lados con el temor de que en cualquier momento se le fuera a aparecer el esqueleto que le había hablado y ellos cayeran privados de susto. Nada ocurrió. Chuy y su amigo pudieron terminar con el trabajo de la tumba mientras todo alrededor permanecía en absoluto silencio. Al cabo de unos días del incidente, el albañil comenzó a estar muy enfermo. Un temblor como de frío se apoderaba de él y las piernas se le fueron paralizando al grado de que ya no pudo caminar. Traía en la mente lo que le había pedido el esqueleto, que lo persiguió por el panteón de Ahuacatlán, lo que no lo dejaba estar sosegado ni de noche ni de día. Habló con un pariente, le contó lo sucedido y en una silla de ruedas lo acompañó a sacar el entierro, pidiéndole el dinero para mandar decir las misas que el difunto necesitaba para poder salir del purgatorio. Quería hacer el encargo antes de morir, porque realmente se sentía muy enfermo. Después de haber cumplido lo que le había indicado el esqueleto, Chuy comenzó a sentir alivio. Poco a poco empezó a sentirse mejor hasta haberse recuperado totalmente. Aquel suceso que le ocurrió le había dejado una huella profunda y cada vez que tenía oportunidad lo contaba a sus amigos. En una ocasión, platicando con un pariente lejano, éste le dijo al saber lo ocurrido: «Hace años le pasó algo similar a Joaquín Sánchez, cuando fue a visitar la tumba de su mamá al panteón. Al escuchar Joaquín que un esqueleto se acercaba a él y que de las mandíbulas salía una voz de ultratumba, salió despavorido saltando por la pared del cementerio y como un loco furioso llegó a su casa.
Platicó a su mujer lo que le había pasado y desde ese día comenzó a estar enfermo. Solo que a él no solamente se le paralizaron las piernas, sino que quedó lelo, perdió el habla y al poco tiempo falleció. La historia del esqueleto del cementerio era tan conocida en Ahuacatlán a principios del siglo pasado que se puede decir que era una de las leyendas más contadas. La sangrienta condesa de Miravalle y su tragedia. Aunque murió en Michoacán, la condesa de Miravalle, dice una vieja leyenda, nació en Nayarit, cuando en realidad solo llegó a vivir ahí. Y aunque hace más de 200 años que falleció, su historia todavía retumba en la región. María Magdalena Catalina fue una mujer que dejó una huella imborrable en los lugares que habitó. Su cuantiosa riqueza y los amoríos que tuvo se conjugaron para, después de su muerte, dar paso a la leyenda. De manera ascendente, su familia poseía el título nobiliario de conde, siendo el primero de ellos don Alonso Dávalos y Bracamontes, caballero de la Orden de Santiago. Su primogénito, Pedro Alonso Dávalos y Bracamontes Uliberri, segundo conde de Miravalle, en una de sus expediciones como caballero de la Orden de la Santa Cruzada a tierras michoacanas, contrajo matrimonio con María Antonia Francisca Orozco de Rivadeneira y Orendain, por cuyas venas corría sangre indígena del antiguo señorío otomí de Tocpan, hoy Tuxpan. De este enlace matrimonial se extendió el linaje a tierras de Oriente. Precisamente de este matrimonio nació María Magdalena, en la Ciudad de México. Su madre murió a temprana edad y ella fue internada en el convento de las Carmelitas Descalzas en Puebla de Los Ángeles. Quien la recluyó fue el tío abuelo materno, el presbítero Francisco Orozco, un fraile de la Compañía de Jesús, y que, según el testamento de su madre, sería el albacea de las propiedades de los Orozco, en el oriente michoacano. Ayudada por su abuela paterna, quien se valió del mismo virrey para sacar a su nieta del convento, la aún joven María Magdalena Catarina comenzó a aprender cómo debía ser una buena condesa. Contrajo matrimonio con un caballero de la Orden de Alcántara, don Pedro Antonio de Trebuesto y Alvarado, en 1719. Con él se trasladó a Compostela de Indias, Nayarit, donde en tan solo 15 años de matrimonio dio a luz a 9 hijos. Enviudó de manera repentina, por lo que volvió a la casa paterna de la Ciudad de México en 1734. Poco después de su arribo, murió su primogénito y la mujer se enfrentó a una sociedad hostil, y ante la amenaza de la ruina económica de su familia, emprendió una demanda legal en contra de la Compañía de Jesús para reclamar las tierras que su tío abuelo había dejado a la compañía como testamento al momento de su muerte. Las enormes ganancias de las numerosas haciendas que le pertenecían eran utilizadas por los jesuitas para financiar sus expediciones y construir iglesias. Ella ganó la demanda y las propiedades de su familia en tierras michoacanas le fueron devueltas. Resultaba poco creíble que tuviera en manos numerosas haciendas y extensiones de tierra en municipios como Tuxpan, Irimbo, Zitácuaro, entre otros, lo que le supuso la total salvación económica. Tan solo en sus tierras se elaboraba azúcar y alcohol que abastecía a muchos rincones de la Nueva España. Las sorpresas no acabaron ahí, ya que en 1742 murió su padre, el segundo conde de Miravalle, y ella heredó el condado y el título nobiliario. Lo primero que hizo fue cambiar su nombre de Catarina a Catalina, inspirada por las ideologías de su abuela, quien decía el segundo iba más acorde con un título tan importante. Contaba, ahora, con un inmenso patrimonio en forma de palacios, haciendas, rentas. María Magdalena Catalina, cuenta la leyenda, pertenecía a la más alta aristocracia,
que en la Nueva España de la época formaba una minoría ociosa frente a la plebe que vivía en condiciones precarias y a menudo inhumanas. La nobleza se ocupaba en juegos, paseos, reuniones sociales e intrigas amorosas salpicadas de frivolidades artísticas, un modo de vida que la tercera condesa de Miravalle encarnó a la perfección. Se dice que se lanzó a la vida mundana. Sus banquetes y tertulias alcanzaron gran renombre en la Ciudad de México, y artistas e intelectuales pugnaron por participar de ellos. Al ser viuda, Catalina vivió su madurez sin reprimendas, ya que afirman era lujuriosa y encontraba gran placer en los regodeos de la carne. Todo lo que la condesa hacía, verdades, mentiras, fantasías o realidades, fueron envueltos por el vulgo con el halo de misterio y leyenda. Sus amantes, sus crímenes. La condesa mantuvo amores con hombres de muy distinta clase y condición. Se dice que mantuvo relaciones íntimas con nobles, mayorales, capataces e incluso con un fraile franciscano del convento de Santiago Apóstol. Al poco tiempo de que Catalina comenzara con su vida de fiesta, inició el rumor de que asesinaba de manera brutal a quienes se dejaban amar por ella, siempre que no fueran personajes de importancia o a quienes por alguna razón la rechazaban. Dentro de sus múltiples transgresiones, tenía cerca de 300 esclavos en la hacienda de Santa Catarina. Y es que realmente pocos saben cómo es que la mujer pasó de ser una buena madre a una villana maldita. En 1765 emprendió una segunda demanda en contra de la Compañía de Jesús, esa vez para que le devolvieran lo que ellos obtuvieron de sus propiedades durante 27 años que las manejaron. Con esto se ganó la excomunión. Muchos rumores corrían de que desaparecía a sus empleados, que le daba igual golpearlos que acabarlos a golpes. Así, de boca en boca, de generación en generación, la leyenda de la condesa fue contada en Michoacán, Nayarit, Hidalgo y Ciudad de México, donde una de las colonias de la delegación Cuauhtémoc lleva su nombre de condesa, en honor de esta mujer que durante el día daba una cara y por la noche era capaz de cometer los más brutales actos de tortura humana. La tragedia. La condesa Catalina era una mujer realmente bella, según las múltiples leyendas. Pocas eran las personas que se le resistían. Jugando con su atractivo físico y su poder económico y nobiliario, la mujer abusó cometiendo toda clase de bajezas y asesinatos. Que muriera de manera repentina a nadie le ocasionó sorpresa, pero que sucumbiera a manos de su amante y cómplice, eso sí llegó a sorprender a muchos. Quizás por ello de esto nació la más lamentable de las leyendas pasionales. Doña Catalina había acumulado una gran cantidad de dinero, y según se cuenta, el fraile franciscano que era su amante le aconsejó vivir en un solo lugar, dado que ya estaba grande de edad. La residencia permanente que eligió fue la hacienda de la Santa Catarina en Tuxpan, donde pasó sus últimos 10 años de vida. La condesa transportó casi toda su riqueza a su última residencia y la ocultó. Se dice que la única persona que sabía más o menos el sitio exacto era precisamente el fraile Tomás, su amante. El hombre, movido por la avaricia, la envenenó. Pero por alguna extraña razón, el caballero no pudo encontrar la riqueza de la condesa, la cual, afirma la leyenda, todavía se encuentra escondida en la hacienda. Las autoridades encontraron el cuerpo de la condesa y la embalsamaron para exponerla en un ataúd durante 150 años. En todo ese tiempo, su cuerpo estuvo en la cripta de los Condes, en la iglesia de Santiago Apóstol, en Tuxpan. Tiempo después, fue enterrada ahí mismo al lado de su progenitora. Curiosamente, y sin que ninguna leyenda lo pueda justificar, el fraile que fuera su amante y la envenenara
también descansa en la misma cripta condal. En el tiempo en que fue exhibida, diversas personas llegaron a ese pueblo a mirar a la condesa. Entre ellos se destacan algunos miembros del ejército francés, también personajes que formaron parte de la Suprema Junta Nacional Americana, como los hermanos López Rayón. Fue la tercera condesa de Miravalle, una mujer poderosa que abusó de su belleza y de su título nobiliario para conseguir lo que se proponía, sin importarle sacrificar su moral ni sus buenos principios. La condesa Catalina fue odiada, quizás amada, pero ella desafió las costumbres de su época, enfrentándose a las autoridades eclesiásticas, situación que le produjo desgracia y tragedia, pues dice una versión que fueron ellos los que orquestaron su muerte. Según esta última versión, los franciscanos encomendaron a uno de sus discípulos enamorar a la condesa y asesinarla, pero como siempre estaba rodeada de gente, aristocracia y personajes de autoridad, necesitaban apartarla para que pudieran poner en marcha su plan. El franciscano obedeció, la segregó y cuando la tuvo en sus manos, a solas, la envenenó. Dicen que luego sacó parte del tesoro, pero que otro tanto se encuentra todavía oculto en la hacienda. La realidad es que todos los condes de Miravalle estuvieron en el ojo del huracán, y de ellos la conseja dice tantas y variadas cosas. Nuestras decisiones y nuestros actos marcan nuestro destino, y por lo visto, no tan solo en esta vida, sino también en la que tenemos después de la muerte. Lectores trotamundos, definitivamente hay actos que nos liberan y otros que nos encadenan y no nos permiten descansar, como le ocurrió al esqueleto del cementerio o al espíritu de la condesa, junto al de sus amantes y esclavos. Imagínate la energía que se quedó impregnada en las haciendas que le pertenecieron, en donde cometía esos asesinatos. Las leyendas que te narré aparecen en el libro Leyendas de Nayarit, de Ediciones Horus. Gracias por escucharme. Si te gustó el video, dale like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Yo soy Carla Quintero, la lectora Trotamundos. Que tengas una larga vida y una gran historia.